Vamos a hablar de lo que es un early adopter. Mira, un early adopter es un comportamiento, un tipo de cliente de nuestro segmento de clientes que describe un comportamiento muy específico. Son personas que de alguna manera o de otra tienen una predilección enorme por tu solución. Porque primero, el problema es importante para ellos y les afecta y son conscientes de que el problema lo tienen. Segundo, lo han intentado resolver de alguna manera o de otra, con algún tipo de solución, aunque sea a mano, aunque sea con una Excel o de alguna manera directa o indirecta. Y la tercera es que buscan soluciones sin referencias en el mercado. Te habrás dado cuenta posiblemente durante las entrevistas que has empezado a detectar este tipo de comportamiento de clientes. La pregunta es cómo lo puedes saber de manera muy objetiva. Pues deja que te cueste una herramienta muy sencilla para que veas cómo puedes de manera muy sencilla y más o menos objetivamente determinar si un cliente el problema supone una verdadera necesidad y si tiene un comportamiento de early adopter cuando estamos empezando a hacer interacciones con él. Voy a hacerte una serie de preguntas y lo que haremos es cuantificar las respuestas. Esta herramienta la desarrolla un señor llamado Alistair Croll en un libro fascinante llamado Lean Analytics, cómo medir en el contexto de Lean Startup. Pero en esencia lo importante es que son herramientas que ya existían, pero las hemos adecuado o las han aceptado dentro del contexto Lean Startup para poder parametrizar y entender exactamente cómo es un early adopter durante las entrevistas. ¿Por qué es importante identificar este perfil? Porque estos perfiles me van a ayudar después a experimentar mi solución. Y es mejor que experimentemos con un early adopter que no con un comportamiento de cliente diferente, como un pragmático o un conservador. Diferentes comportamientos que posiblemente no nos ayuden o no nos den feedback con respecto a nuestra experimentación con ellos. Pero deja que te diga las preguntas que tienes que hacerte durante las entrevistas y qué tipo de respuestas pueden darte para que tú cuantifiques después estas respuestas. La primera pregunta es, ¿el cliente ha clasificado el problema con éxito? Durante la entrevista el cliente ha sido capaz de entender el problema, le ha resultado muy interesante, le afecta actualmente, le pones un 10 si esto ocurre. Si el cliente el problema no era un conflicto, realmente no le estaba causando ningún tipo de dolor, le pones un 5. Y si el cliente está hablando de otros problemas diferentes, en vez del problema que tú le has presentado, en ese caso le pones un 0. La siguiente pregunta que vamos a hacerle es si ha intentado resolver el problema en el pasado. Si el cliente lo ha intentado resolver en el pasado, de alguna manera, de manera directa, indirecta, de como sea, le pones un 10. Si el cliente lo ha intentado resolver en el pasado, pero hoy, a día de hoy, ya no lo está intentando resolver, le pones un 5. Y si nunca ha dedicado tiempo a resolver el problema, en ese caso, le pones un 0. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿está enganchado durante la entrevista? ¿Ha sido fácil realizar la entrevista al cliente? Si el cliente nos ha facilitado la entrevista, si de facto nos ha hecho preguntas con respecto al problema, si la entrevista ha sido intensa y hemos sacado mucha información, le puedes poner un 8. Si el cliente realmente no ha puesto mucha intención o mucho interés y la entrevista ha sido más o menos floja, le ponemos un 4. Y si el cliente te ha interrumpido durante toda la entrevista, no tenía ningún interés, realmente estaba atento a otras cosas menos a la entrevista o nos ha costado sentarnos con él, en ese caso le pones un 0. La siguiente pregunta es, ¿quieres que cuando estree te muestre una solución ante el problema? Fijaros, sin decirle la solución, sin mostrarle una solución, le haces la pregunta de, oye, ¿estás interesado en algún tipo de solución ante este problema? Si el cliente quiere una solución para ayer, lo antes posible, le pones un 8. Si el cliente quiere una segunda reunión, y ya verás si verá en función de cómo tiene la agenda y quiere ver el producto en esa segunda reunión, le pones un 4. Y si por ahora no quiere ningún tipo de solución, sea la que sea, le pones un 0. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos es, ¿ha aceptado el cliente a presentarte a otra persona con el problema? Si el cliente, él solo, durante la entrevista, te ha presentado, te ha puesto en contacto con otros clientes que tienen ese problema, le pones un 8. Si el cliente realmente el problema no era muy importante... ¡Tomar por culo! Te veía ahí al borde. Sí, tío. Es que intento... Acuérdate de dónde puedes cortar. Acepta, en este es el tema. La siguiente pregunta es... Ahí, justo, ¿vale? Vale, voy a cambiar el plano para hacer el corte más fácil. Vale. Cuando quieras. La siguiente pregunta que le vamos a hacer es si conoce a otra persona con el problema que él tiene. Si él solo, durante la entrevista, te ha puesto en contacto con potenciales clientes que tienen el mismo problema, le pones un 4. Si has sido tú el que has tenido que preguntar durante la entrevista y el cliente te ha puesto en contacto, una vez que le has preguntado tú, a clientes con el potencial problema, le pones un 2. Y si aún preguntándole tú si conoce a otras personas con el problema, el cliente no conoce a nadie, le pones un 0.
La última de todas es si el cliente ha estado dispuesto a pagarte dinero en el momento. Fíjate, si durante la entrevista el cliente hablaba de partidas presupuestarias, de presupuestos, de dinero gastado ante el problema, de búsqueda de soluciones con tales dineros o tales presupuestos para la solución, en ese punto le pones un 3. Si el cliente quiere pagarte por soluciones, pero quiere ver antes el producto, le pones un 1. Y si durante la entrevista en ningún momento el cliente ha hablado con respecto a pagar por potenciales soluciones, le pones un 0. ¿Y qué es lo que haremos después? Vas a sumar todas estas matrices y si el resultado es mayor o igual a 31, en ese caso diremos que el cliente es un potencial early adopter. Ya lo sé, no es una ciencia exacta, no es una palabra divina, no es una herramienta infalible, pero en cualquier caso es mejor esto que no tener nada. Herramienta sencilla, fácil, que durante las entrevistas podrás utilizar para poder identificar a estos primeros early adopters. Así que ya sabes, antes de empezar a experimentar la solución, identifica cuáles son tu mínimo volumen de potenciales early adopters. Y por cierto, si no tienes early adopters, también es un momento de hacerse la pregunta si realmente merece la pena resolver el problema.